Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a Fichajes Top. Comenzamos a hablar posición por posición aquí en Fichajes Top, como cada año lo hemos hecho desde la inauguración de Fichajes Top. Y el día de hoy vamos a comenzar con la portería, siempre vamos de atrás hacia adelante. La diferencia con este año es que, damas y caballeros, voy a presentarles dos videos de porteros, dos de laterales, dos de centrales, solo que esperarán un poquito más de tiempo. Yo creo que por ahí de febrero comenzaremos la segunda edición, otra vez porteros, centrales, pero etcétera, etcétera, etcétera. Hoy hablaremos de los porteros a los que les llevo siguiendo un buen rato, a los que he comenzado a seguir algunos desde hace poco y que los he probado en el videojuego y van bastante bien. Te los recomiendo totalmente para que los sigas en la red, porque muchos de ellos, estamos hablando del futuro de la portería, algunos de ellos tal vez se queden ahí, uno de ellos inclusive es un caso muy divertido y estaremos hablando más a detalle de ello. Pero sin más preámbulos, les recuerdo que es muy importante que dejes un like si el video te gusta, comentes qué opinas sobre estos porteros, si ya los conocías, si no los conocías, qué otros porteros recomiendas, cuáles conoces tú, que has probado y que recomiendas a la casa y familia. No olvides suscribirte, seguirme en mis redes sociales. Ya habiendo dicho eso, comencemos con el puesto 1. Bueno, aquí en Fichajes Top realmente nunca han sido puestos, pero hablemos de Bélgica, hablemos del Genk, hablemos de Maarten van der Voort. Suena bastante extraño y seguramente esa no es la pronunciación correcta, es uno de los apellidos más extraños que he visto, al menos en el fútbol belga, ¿no? Porque hay muchos más extraños, pero hablemos de este portero que ya de a priori lo han comparado a Thibaut Courtois, el mismo exjugador del Genk, un jugador belga. Ya saben estas comparaciones, el nuevo Courtois, aunque Maarten, para quitarnos de problemas, él mismo ha dicho que en realidad él basa más su juego en Simon Mignolet, y ya seguramente muchos estarán riendo, pero recuerden que Mignolet tuvo una etapa muy buena como jugador, que le significó un fichaje con el Liverpool, con sus reflejos, con la capacidad además de ser un portero que encara muy bien el mano a mano, es básicamente un experto a sus 17 años y con esa edad además mostró una gran madurez, muchísimo potencial para este jugador, que a partir de esta edición yo les voy a ir recomendando así como ligas, diagonal equipos. Por ejemplo aquí Maarten, yo me haría un modo carrera con el Genk para irlo probando, para irlo promoviendo al primer equipo, para que se convierta en el titular inamovible, para después venderlo, o si eres en algún otro equipo de la Eredivisie, sobre todo de la Eredivisie, creo que sería un muy buen fichaje para este portero. Ya en menor medida, por ejemplo, una Premier League, media tabla hacia abajo o media tabla hacia arriba y estarlo cediendo. Digo, el Chelsea hizo eso en su momento con Courtois, cediéndolo al Atlético de Madrid. Hablemos del Porto y ahora hablemos de Diogo Costa. No Diego Costa, Diogo Meireles Costa, para ser más precisos, portero de 19 años, canterano del Porto, que esta temporada ascendió al primer equipo. También esta misma temporada sufrió una fractura en la mano, ya fue atendido, ya está listo Diogo Costa. Un portero también de características muy interesantes, que ha trabajado muy bien desde las inferiores, también lo hemos visto en selecciones inferiores de Portugal, y un portero que también llevará un tiempo que vaya ganándose ese puesto de titular, digo, además de lo que tiene delante de él en el Porto, pero la juventud, lo que representa para un portero de Portugal, ir evolucionando, ir avanzando, lo que para un modo carrera significaría, por ejemplo, que lo tenga cedido en un equipo aquí mismo en Portugal, pero yo esperaría hasta una temporada si lo quieres hacer más realista, porque repito, lo acaban de ascender de las divisiones inferiores, inclusive al mercado de fichajes de invierno sería como un buen momento para probar algo por el estilo. Hablemos del fútbol ruso, hablemos de Alexander Maximenko del Spartak de Moscú. Atención a la portería en el fútbol ruso, yo en este caso voy a destacar a Maximenko, actual portero titular del Spartak de Moscú, que ha estado luchando, ha estado peleando desde la temporada pasada por este puesto, y ya podemos decir que se está afianzando como el gran portero de confianza de este equipo, y también no dentro de mucho tiempo probablemente lo estaremos viendo cada vez más con rol protagónico en la selección rusa por las cualidades que presenta Maximenko a sus 21 años, un excelente portero, y hay que decir además el tamaño, la flexibilidad, flexibilidad, iba a decir reflexes, pero esto es un video en español, los reflejos, mejor dicho, también la flexibilidad, pero sí, reflejos es a lo que me quería referir. Con Maximenko es un portero que ha dejado muchísimo de qué hablar, sí, también alguien como Safanov es uno de los porteros de los que está hablando mucho en el fútbol ruso, pero como dije, yo les quería hablar el día de hoy de Maximenko, el equipo tan importante con el que tiene, y por supuesto una recomendación, la Eredivisie, aquí repito, sobre todo pensando en un Ajax, en un PSV, porque estos dos equipos, seguramente sobre todo el Ajax, que no tardarán en que Onana se vaya, podrían tomarlo, y no me sorprendería que fuera algo que haría así el Ajax, aunque también recordemos que el Ajax un poco más de talento, un poco más local, es lo que intentaría hacer, por lo que también pensar en una Bundesliga, aunque el fútbol ruso no es un destino tan común para los jugadores rusos, más una Premier League, más una liga, en menor medida la Serie A, y tendrán a un excelente portero además en el videojuego. Como les decía, un caso muy especial en la siguiente posición, Simone Scuffet. Damas y caballeros, la primera aparición de este portero en Fichajes Top fue ya hace 5 años, casi 6 años de cuando hablamos de Simone Scuffet, y qué
¿Qué carrera ha tenido, ¿no? Bastante de altibajos, ahora más bajo que alto, cedido en la Spezia. En su momento, en aquel entonces, a sus 16 años, que comenzábamos a hablar de Escofet, a sus 17 años, que se llegó a vincular un fichaje con el Atlético de Madrid, pero fueron sus padres quienes detuvieron ese fichaje y que dijeron, ¿sabes qué? Escofet no saldrá de Italia, no saldrá de aquí, él tiene que terminar sus estudios, tiene que seguir formándose y regresa a Fichajes Top ahora con 23 años, ya tal vez con un techo un poco menos alto, pero sigue siendo un portero muy interesante de cualidades, que tal vez ya no es el talento más emocionante del fútbol italiano, pero sí que lo puedes considerar para ser un portero que no me sorprendería que se convierta en esos porteros que son sumamente consistentes en el calcio. Yo probablemente no lo sacaría del calcio, lo vería en un equipo, por ejemplo, el mismo Genoa, cuando hablemos del otro portero que estará en este top que llegue a salir, en un equipo como la Sampdoria, en un equipo como el Sassuolo, equipo de media tabla hacia arriba, ya tirando muy arriba un Torino o algo por el estilo para Escofet, cuando en su momento, pues como dije, llegó a pintar para los grandes equipos del fútbol mundial, pero sigue siendo un buen portero, sigue siendo muy joven, 23 años, Simon Escofet. En la siguiente posición, el Stade de Reims es uno de los equipos que están dando mucho que hablar esta temporada en la Ligue 1 con su evolución y con su portero Predrag Rajkovic. Damas y caballeros, el ex arquero del Maccabi Tel Aviv, que en su momento estuvo sumamente vinculado con el Arsenal, está aquí en este Stade de Reims, un portero que recibe muy pocos goles. En las 10 apariciones que ha tenido actualmente en la Ligue 1 solo ha recibido 5 goles, si no me equivoco, si no, más bien no recuerdo bien el dato, pero bueno, Predrag Rajkovic ha sido parte fundamental en que la portería del Stade de Reims esté bien cubierta. Stade de Reims, vamos a decir Stade de Reims, porque aquí en Casa Deporte obviamente hablamos francés. Saludos, sí, Leolard. Pero sí, este portero sensacional que aquí mismo con el Stade de Reims uno algo pensará, pues sí, ya lo veo fichando, por ejemplo, si llega a salir Anthony López con el Olympique de Lyon, tal vez pensando en el mismo Paris Saint-Germain, que han estado buscando porteros y eso ha ocasionado que muchos de los siguientes nombres que vienen van a salir abajo vinculado con el Manchester United, porque uno de ellos será el mismo David De Gea, pero pensar en un Paris Saint-Germain, pero también pensar en la Liga. Creo que la exportación, la Ligue 1 a España es algo que también hemos visto en general, la Liga 1 a cualquier parte de Europa, pero especialmente España, pero lo podrías pensar en algún equipo de media tabla hacia arriba en la Liga y es un excelente portero para tu modo carrera, Predrag Rajkovic. Hablando de la Liga, Unai Simón del Athletic de Bilbao, damas y caballeros. ¿Qué le pasa al Athletic de Bilbao? Tienen a Kepa Arrizabalaga, lo venden por una cifra récord del portero más caro de la historia y ahora tienen a otra gran promesa en su portería, Unai Simón, sí, peleando un poco en las últimas jornadas al momento de la grabación del video con Herrerín, pero el que ya parece tener bien afianzado ese puesto titular es Unai Simón. Y qué portero tenemos en nuestras manos, ya hasta hay artículos y prensa especializada que habla de que el Real Madrid tendría que pensar en un portero como lo es Unai Simón, y es que las características que presenta este portero, lo que trabaja en este equipo es sensacional, son de potencia mundial. Sí, vamos a decir de potencia mundial, creo que suena bastante bien, porque tiene ese potencial, porque puede llegar a ser ese gran portero, porque es muy importante para el Athletic de Bilbao que tengas esa seguridad, que tengas esa confianza, por lo que si quieres hacer tu modo carrera con el Real Madrid, que ya sabes que en Casa Deportes no lo recomiendo, pero igual lo puedes hacer, no es que sea imposible, no es que no sea un modo carrera prohibido, solamente que tal vez te aburrirás a la segunda, tercera temporada, si no es que antes, pero también acabas de ver que Kepa Arrizabalaga se convirtió en el portero más caro de la historia yendo al Chelsea. ¿Por qué no hacer lo mismo con algún equipo, por ejemplo, digamos el Leicester City, el Norwich, algo por el estilo, que vayan y pesquen en Unai Simón? Tienen la capacidad económica y este portero es muy interesante, no le pierdan de vista. Les dije que ahí vamos a hablar del actual portero del Genoa, hablamos de Ionut Radu, el portero que actualmente pertenece al Inter de Milán, el Genoa que no está atravesando su mejor momento, acaban de cambiar de entrenador, Thiago Motta, nuevo entrenador. Radu es un excelente portero que ha sufrido bastante porque la defensa del Genoa esta temporada es para llorar, pero no por nada el Inter de Milán ejerció opción de recompra por este portero, 12 millones de euros para después de dejarlo cedido en el Genoa, llamados a hacer el recambio para Samir Handanovic. Radu es uno de los que más promete desde el fútbol rumano y que ahora tiene esta labor de defender los colores del Genoa esta temporada, por lo que si te quieres armar un modo carrera con el Genoa y llamarte Thiago Motta, ahí tienes esa recomendación, ¿no? Digo, estas recomendaciones que ya saben que andan apareciendo a lo largo de los videos. Pues Radu también uno de los porteros más emocionantes, más prometedores, actual portero de la selección de Rumania. Hablando de recambios, Alexander Nubel del Schalke 04
Y el que va un poco más allá, que piensa fuera de la caja, ya lo primero que está pensando es que Schalke 04, portero alemán Alexander Nubel, este es el nuevo Manuel Neuer, ¿verdad? Sí, en Alemania muchos lo llaman el nuevo Manuel Neuer y están encaminándolo a que tome ese camino de llegar al Bayern Múnich después de su etapa en el Schalke 04. El Schalke 04, otro gran productor de porteros. Pues ahora aparece Alexander Nubel como una de las grandes sorpresas de las últimas temporadas, sobre todo de la más reciente. Yo creo que también esta temporada tiene a una de las salvadas que son candidatas a la mejor salvada de la temporada. Lo de Alexander Nubel es sensacional, pero el Bayern Múnich no es el único interesado en sus servicios. También el RB Leipzig es uno de los equipos que están pensando en este portero. Por si tienes algún modo carrera con alguno de ellos, recuerda que el RB Leipzig aparece en uno de nuestros videos aquí ya en Fichaje Top, por si quieres ir a verlo si no lo has visto aún. Si sigues pensando en algunos equipos para tu modo carrera, para que fiches a Alexander Nubel, ahí lo tienes, un excelente portero, tiene aún muchísimo por delante y ya demuestra ser de calidad mundial la portería alemana, ¿no? Hablemos del portero más caro en la lista, tal vez el más famoso junto a Scuffet por lo que ha hecho, sobre todo con los modos carrera, ¿no? Pero Mike Maignan con lo que está haciendo con el Lille, Mike Maignan, creo que la pronunciación correcta, del portero del Lille, ex Paris Saint-Germain, sumamente importante con el Lille para que la temporada pasada quedaran en segundo lugar con su participación en todos y cada uno de los partidos de la Ligue 1, con sus 15 porterías imbatidas en esos enfrentamientos. Tenemos a un portero con muchísimo potencial, con muchísima realidad. El fútbol francés es el regalo que sigue dando probablemente el actual mayor productor de jóvenes. Creo que sería un top bastante interesante para que también traigamos aquí a Casa Deportes, no en el formato de fichajes top, sino en general de productores de talento. Pues aquí tienes en la portería del Lille otro excelente producto, otra gran alternativa para modo carrera del Lille. Y pues pensar en la Premier League, por ejemplo, un Arsenal, Leicester City, West Ham, etcétera, etcétera. Aunque el Arsenal, he repetido mucho Arsenal y el Arsenal ha estado vinculado a distintos porteros, pero sigo pensando que Bernd Leno está sumamente infravalorado con ese equipo. Y cerramos la lista con Dominik Livakovic, el actual portero de la selección de Croacia y del Dinamo de Zagreb, que sí, así como ves con esas estadísticas, con ese potencial, el costo que tiene, también ahí te lo comparto en los gráficos, por lo que algunos me han dicho, oye Carlos, pon el potencial, por cuánto cuesta, y siempre han estado bien el gráfico desde este año. Espero que hayan notado esa clase de detalles. Pues Dominik Livakovic, tremendo porterazo, la calidad que maneja, otra de las grandes joyas que encontrarás en este Dinamo de Zagreb. También ya hablamos en su momento de Dani Olmo, pues ahora tenemos, no, creo que todavía no hemos hablado de Dani Olmo al momento de la grabación del video. Bueno, vamos a hablar de Dani Olmo aquí en Fichajes Top, pero ya hemos hablado de él en Casa Deportes. Pero también en la portería tienes una gran seguridad con Dominik Livakovic, tremendo porterazo, repito, ya el titular indiscutible de la selección de Croacia y probablemente tu titular indiscutible con el modo carrera que estés realizando. Ahí tienen los precios, ahí tienen los salarios para que pienses en qué equipos podrías ficharles. Podrías fichar específicamente a Livakovic. Ya sabes que aquí en Fichajes Top te estaré haciendo las recomendaciones. Terminamos con los porteros. Volveremos a hablar de más porteros, de otros 10 porteros, pero en algunos meses hablaremos de centrales, laterales, contenciones, mediocentros ofensivos, extremos, delanteros, para que no te lo pierdas por nada. Pero otras ediciones, por ejemplo, las jóvenes promesas que más me han gustado en este juego, también viene a continuación. Probablemente será el siguiente. Jóvenes promesas con rostros escaneados, las mejores con rostros escaneados y otros tops así similares. Las jóvenes promesas de Latinoamérica y mucho más aquí en Casa Deportes, para que te suscribas, para que también sigas nuestro modo carrera, para que sigas el contenido como los tops, como los análisis del fútbol en la realidad, no solo lo que sucede en FIFA, porque recuerden que esto lo que hago es traducir de la realidad al FIFA. Primero los conozco en la realidad, después los pruebo en el FIFA. Solo en este caso Scuffet, debo decir que lo conocí primero en el FIFA, pero eso fue ya hace mucho tiempo. Damas y caballeros, espero que hayan disfrutado muchísimo este video. Les recuerdo que ahí están mis redes sociales en la descripción del video. No olviden comer frutas y verduras y que ahí nos solemos